Hello everyone, Teacher Luis, una vez más. El día de hoy traigo el tema del presente simple. Esta presentación nos vamos a enfocar solamente en positive and negative sentences, ¿ok? En otro video vamos a ver cómo hacer las las preguntas de sí o no y las preguntas de información. El día de hoy, en este video, nos vamos a enfocar solamente en positivas y negativas. Así que empecemos. Como siempre, vamos a empezar a hablar acerca del uso. ¿Cuándo es que usamos el presente simple? ¿Cuándo es que usamos el presente simple? ¿Okay? El presente simple se utiliza cuando vamos a hablar de rutinas, cuando vamos a hablar de hábitos, cuando vamos a hablar de everyday actions o cosas que se repiten, ¿ok? Que es como rutinas o hábitos. Y además cuando vamos a hablar acerca de permanent situations, ¿ok? Estos son los usos. Al final del video también tengo un uso especial que se le da al presente continuo, pero por ahora enfoquémonos en cómo hacer oraciones para tiempo verbal, para este tiempo. Ok, primero, y segundo lo segundo, nada. Primero lo primero es que vamos aquí a separar los pronombres personales en dos grupos. A mí me gusta hablar como grupo uno, grupo 2. ¿Ok? El grupo uno va a ser el que incluye el I, el you, el we and they. ¿Ok? La fórmula en realidad es muy sencilla. Simplemente vamos a tener el sujeto de primero, cualquiera de esos cuatro, y luego le vamos a agregar el verbo en la base, o sea, no hay que hacerle ningún cambio. Se pone eat, walk, run y el complemento. Puede ser, por ejemplo, I run every night for 1 hour. ¿Ok? Ya vamos, en la tarea van a tener que hacer unas oraciones ustedes, ¿ok? Pero por ahora sigamos a los ejemplos. Aquí tengo ejemplos, vean, vamos. Ok, veamos. Examples, positive sentences. I play football once a week. Pues no es cierto, nunca juego fútbol, pero bueno, es el ejemplo. You have milk and toast for breakfast. We go to school from Monday to Friday and they do their homework in the afternoon. Okay, como pueden ver, ahí siguen, todos tienen un sujeto y tienen el verbo en la base y el complemento. Recuerden que ustedes pueden sustituir los pronombres personales, porque por ejemplo, en we, yo podría decir, my sister and I go to school from Monday to Friday. ¿Por qué? Porque my sister and I en realidad son we. ¿Ok? Y they también lo podría reemplazar con Pedro and María do their homework in the afternoon, porque Pedro and María es un they. ¿Ok? Continuemos ahora con el grupo 2. Estos tres, he, she, and it, es a los que yo les llamo el grupo 2. ¿Ok? Acá lo único que hay que hacer es un pequeño cambio. Vamos a tener el sujeto, que puede ser un he, un she, cuando estamos hablando de un hombre o una mujer en singular, o un it, cualquier cosa que sea en singular. Y el verbo, lo que vamos a hacer es que tenemos que agregarle una s, una es o una ies. Y luego el complemento. Es el único cambio que hay que hacer. Ya ahorita les voy a decir en el siguiente slide cuándo es que o cómo es que agregamos una S o una S o una IES. Pero en realidad es muy, muy sencillo y es muy interesante porque es donde a veces cometen como más errores, no ponerle esta S o esta S o esta IES. Lo que tienen que tener siempre claro es quién es el sujeto de su oración, quién es el que está llevando a cabo la acción. ¿Por qué? Porque si lo tienen claro y tienen claro que, por ejemplo, si yo digo, my computer works very well, my computer es un it. Entonces, si yo tengo eso claro, yo sé que tengo que agregar una S al verbo. Generalmente, ¿qué pasa? My computer works very well. No, not work. Works because it's my computer. Y así hay muchísimos otros. Porque hacen mis profes que yo no sé cómo hacer oraciones con el it, es muy difícil. Cuando pensamos en cualquier cosa que sea singular, es un it. My computer, the car, the tree, the printer, my door.
cualquier cosa que sea en singular es un it. Pero bueno, vamos a ver ahora en el siguiente slide cómo agregamos una S o una S o una IES. ¿Ok? Vamos. Ok, entonces, vamos a ver cuándo es que tenemos que agregar una S, una IES o una ES. ¿Ok? Entonces, acá la primera que tenemos aquí nos dice que si el verbo en su base termina en una vocal y en una Y, simplemente le agregamos la S y ya, se acabó. Así de sencillo. ¿Ok? Un ejemplo es play. ¿Ok? El verbo play en su base es Play, tiene una A y una Y. Entonces, si yo quiero hacer una oración con alguno de los sujetos del grupo 2, por ejemplo, she plays football every Monday. Simplemente a ese play le agregamos una S. ¿Ok? El segundo dice, if the verb finishes in S, SS, SH, CH, X or O, le vamos a agregar una ES. Entonces, con cualquier otro sujeto, digamos un he, my brother. ¿Ok? Entonces decimos, my brother goes to school every day. Go en la base termina en una O, entonces estamos haciendo una oración para he, que es my brother, lo mismo, entonces tenemos que agregarle ES. Nos queda G-O-E-S. My brother goes to school every day. La siguiente regla dice, esta está como relacionada a la primera, ¿ok? Porque también termina una Y. La diferencia es que sí termina una Y, pero antes tiene una consonante. Dice, if the verb finishes in consonant plus Y, then you drop the Y and you add IES, ¿ok? Drop the Y es quitar la Y y en vez de eso ponerle la IES, ¿ok? Entonces, en este podemos usar el ejemplo study. Study, la palabra en la base, es STUDY. Tengo una D y una Y. Entonces, como esto se cumple, tenemos que quitar la Y y ese verbo quedaría STUDIES, studies. Y puedo decir, my friend studies Portuguese. Okay? Because my friend, en este caso la palabra friend no tiene género en inglés, entonces puede ser un he o un she, pero sigue siendo una nada más, ¿verdad? Que eso es lo importante, que es singular. Entonces ahí aplicamos esa regla. Y luego la última dice, the rest of the infinitive verbs just add s. En general, simplemente le agregamos una s. ¿Ok? Por ejemplo, it. No, no termina en una Y, no termina en S, en ninguna de esas terminaciones que tenemos en la segunda. Entonces, my sister eats pizza every Monday. ¿Ok? Entonces, es así de sencillo. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a ver ejemplos en el siguiente slide. Y aquí tenemos ejemplos. Entonces, positive sentences. She plays tennis on Wednesdays. Tenemos plays con una S porque es vocal Y, play en la base. He goes for a walk every day. He goes, go termina en O, entonces le agregamos S. Amaya studies Chinese. El ejemplo de study ya se los había dado antes. Laura reads the same book every night. Porque Laura es una she, igual que Amaya. And the new computer works very well. The new computer, todo eso, the new computer es solo una. Entonces, por eso tenemos que agregar la S a work. Okay? The new computers work. The new computer works very well. Ojo aquí, si yo digo the new computers, o sea, ya estoy haciendo lo plural, ya no estoy haciendo la computadora nueva, estoy haciendo las computadoras nuevas. Entonces, cuando ya eso pasa, ya aquí no aplicaría esa regla, porque esto es solo para singular, singular, o sea, solo uno. Entonces, si yo cambio de computers, este último ejemplo que está aquí, si yo digo the new computers work very well, no ese porque lo estoy pluralizando, ¿ok? Lo estoy haciendo en plural. Pero aquí no es el caso. El caso aquí es que es una sola nueva computadora. The new computer works very well.
Ok, ahora vamos a hablar de cómo hacer oraciones negativas. Entonces, acá lo primero que vamos a entender es que entra a jugar una pieza muy, muy importante. No solo en este tiempo verbal, sino en todos los otros tiempos verbales, que es un auxiliary. ¿Ok? En este caso, para el grupo uno, el verbo auxiliar es el verbo do, en esa forma. ¿Ok? Y para hacer la oración negativa, tenemos que ponerle a ese auxiliar el not. Entonces vean cómo lo tengo acá, do not, que es igual que don't, es la contracción. ¿Ok? ¿Y cuál es el orden de esta fórmula? Vamos a tener el sujeto de primero, luego vamos a agregar el don't y el verbo en la base y el complemento. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver ejemplos más adelante. Acá hay que diferenciar. Acá el verbo auxiliar no tiene nada que ver con hacer, ¿ok? Porque a veces se confunden, pero do es hacer. Bueno, sí, cuando funciona como el verbo de la oración, pero en este caso está funcionando, la función de él es ser auxiliar, ¿ok? Entonces, en este mismo slide les voy a dar un ejemplo, porque yo puedo decir, yo no hago la tarea los lunes. Entonces, hacer la tarea en inglés es do homework. Entonces se utiliza el verbo do, hacer la tarea. Pero yo voy a decir que yo no la hago. Entonces yo digo I don't, que es la regla, tengo que agregar don't o I do not, es la misma cosa, ustedes deciden cuál usar, se usa don't generalmente más cuando estamos hablando. I don't do homework on Mondays. ¿Ok? Acá es un ejemplo para que diferencien entre qué es el auxiliar do y el verbo do. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos ahora. Ok, tenemos 5 ejemplos de oraciones negativas en el presente simple para el grupo 1. ¿Ok? La primera dice, I don't go to school in the morning. Número 2, you don't swim in the lake every summer. Número 3, we don't have art lessons on Tuesdays. Número 4, Vanessa and Joe don't wash the dishes. Y número 5, Felipe and I don't have money. Ok, ahora, vean como en las dos últimas yo hice como una sustitución del pronombre personal. En la número 4, dice Vanessa and Joe, ese sujeto es un they. ¿Ok? Pero yo puedo sustituirlo, porque yo no siempre ando hablando ellos, no, yo a veces digo los nombres de las personas que hacen o no hacen las acciones. Y igualmente, en la última tengo Felipe and I. Felipe and I es una sustitución de we, entonces tengo que aplicar la regla. ¿Ok? Es así de sencillo. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a hacer oraciones, pero con el grupo 2. Ok, ahora, con el grupo 2 tenemos que el auxiliary verb, el verbo auxiliar, es does. ¿Ok? Igual tenemos que agregarle el not y esto en la contracción se lee como doesn't. ¿Ok? Does not or doesn't es la misma cosa, ustedes deciden cuál usan. Como les digo, repito, generalmente el doesn't o la forma contraída se usa más cuando estamos hablando. Entonces, tenemos el sujeto, he, she or it, en cualquier forma que venga. Un he, Pedro, my brother, my father. She, puedo decir my mother, my sister, my friend. O un it, los ejemplos que vimos antes, the computer, the door, the car. Todo eso es un it porque sigue siendo uno nada más. Luego vamos con el doesn't or does not. Acá el verbo regresa a la forma base. ¿Ok? Vean que cuando hacemos oraciones en afirmativo para el grupo 2, hay que hacer todo lo de agregarle la S o la S o la IS. Bueno, todo como que se fuera un montón, pero en realidad no es nada. Pero acá ya no se usa. Yo siempre les trato de decir, imagínense como que la S se la llevó el do, el auxiliar. Que vean que aquí tengo, y en doesn't hay una S. Ya el verbo, entonces, no lo usa en mi oración negativa. Y, claro, el complemento. Entonces, pasemos a ver los ejemplos, ya ver esto aplicado. Ok, examples of negative sentences. Entonces tenemos, she doesn't have breakfast. Otra cosa aquí que a veces como have breakfast. Recuerden que breakfast, lunch and dinner, desayuno, almuerzo y cena, no son verbos en inglés. ¿Ok?
¿ok? Ellos son sustantivos. Entonces, en español yo puedo conjugar desayunar. Yo desayuno, usted desayuna, nosotros desayunamos, pero en inglés no, porque en inglés breakfast es solo la palabra desayuno, eso que uno come a la hora en la mañana. Entonces, para poder decir lo que sería equivalente en inglés, tenemos que usar un verbo. Have breakfast or eat breakfast. ¿Ok? Cualquiera de las dos está bien. Entonces acá, she doesn't have breakfast, sería básicamente ella no desayuna. La número 2 dice he doesn't go to school on Saturdays. La número 3, the dog doesn't sleep in the bed. Now, the dog aquí es uno, ¿ok? Solamente uno. Si ya yo tengo 3 perros en mi casa, yo digo que ellos no duermen en la cama, entonces voy a tener the dogs don't. Ya aquí no ocupo doesn't porque lo hice en plural. Entonces, the dogs don't sleep in the bed. Now, número 4, the computer doesn't work. The computer, volvemos solo una, entonces aplico la regla del singular. Doesn't work, no funciona. Recuerden que el verbo work también significa que funcionar. Y la última, my pen doesn't have ink anymore. My pen sigue siendo un it, solo uno. Entonces utilizo doesn't, el verbo en la base have, y luego ink anymore. Como mi lapicero ya no tiene tinta. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a un uso particular que también tiene el presente simple. Vamos. Cuando empezamos el video, yo les dije que el presente simple se usa para rutinas, para hábitos, para cosas que se repiten o para situaciones permanentes. Sin embargo, como pueden ver acá, tiene otro uso, que es para el futuro. Entonces dice, we also use the present simple to talk about something that it's fixed in the future. Algo que ya está fijado, algo que ya está como cuadrado. Generalmente, ¿qué pueden ser? Por ejemplo, los horarios de los trenes o de los buses o un plan que usted ya tiene establecido y usted sabe cuándo va a suceder. Entonces, por ejemplo, the school term starts next week. Como el semestre o el trimestre de la escuela inicia la próxima semana. Y vean que también en español lo decimos igual, usamos el presente simple para dar esa misma idea. Luego la segunda dice, the train leaves at 19:45 this evening. El tren se va a las 7:45 esta noche, ya tiene una hora, es como un horario. And we fly to Paris next week. Si yo digo esto, we fly to Paris next week, es un plan ya establecido, entonces es muy probable que usted ya tiene los tiquetes, usted ya sabe a qué hora se va y así va a pasar. ¿Okay? De hecho, en español también lo diríamos igual. Nosotros volamos a París la próxima semana. ¿Okay? Esto es otro uso que tiene. En la plataforma va a haber una unidad en la que se aplica este uso también, para que lo tomen en cuenta. ¿Okay? Y para terminar, tenemos estos 3 pequeños ejercicios. ¿Okay? Entonces, para ver si entendieron bien toda la situación. Dice que es un multiple choice, una opción múltiple. Mechanics usually, space or blank, work at 9 o'clock. Ahí tenemos que ver si es en pie. Dice los mecánicos usualmente inician, ¿verdad? Entonces, ¿es starts, see o enjoys? Vamos a ver. La siguiente que está ahí a la derecha, The Village Bank, abre. ¿Cuál usaríamos ahí? Open, starts, opens or opened. Recordemos las reglas que vimos anteriores. Si no recuerdan, denle para atrás al video. Y la última que está abajo dice, children usually les gusta watching cartoons on TV, ver caricaturas en la televisión. Entonces tenemos like, likes, liking and liked. Ahora, acá tienen que tener mucho cuidado porque la palabra children es un sustantivo plural. ¿Ok? Es irregular porque no termina en S. Cuando yo digo un niño, es a child. ¿Ok? Pero cuando quiero decir niños o niñas, uso la palabra children. Entonces recuerden, tomen en cuenta, children es un sustantivo plural. ¿Ok? En el siguiente slide tienen las respuestas, pero no se adelanten. Primero contesten esto. Póngale pausa al video, contéstenlo y luego van a ver si lo tuvieron correcto. Si no lo tuvieron correcto, igual lo vamos a revisar en clase y me dicen o le dicen a su teacher
y vemos a ver dónde está el fallo. ¿Ok? Esto es todo para este video. El siguiente video va a ser acerca de las fórmulas para hacer preguntas, yes, no questions, las preguntas de sí o no, y las WH questions o las preguntas de información. ¿Ok? Así que ya saben, revisen el video si tienen preguntas, las traen a la clase y ahí las vemos y las aclaramos. Hasta luego.